Buenos días, niños y niñas de grado cuarto. El día de hoy tendremos la sesión número 5 de nuestra clase de Ciencias Sociales. El tema que nos compete para el día de hoy es los recursos económicos familiares. Listo. Vamos a hacer un recorderis de la clase pasada. En la clase pasada veíamos cuáles son las necesidades básicas de los seres humanos, ¿cierto? Los cuales ustedes definieron e hicieron un dibujo de cada uno de ellos. Ahora bien, estas necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos se deben suplir, ¿cierto? La primera institución que se encarga de suplir esas necesidades básicas es la familia. Cuando tenemos una familia, debemos trabajar y velar porque todas esas necesidades se satisfagan, ¿verdad? En este caso son sus papitos los que se encargan de saciar las necesidades que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con esta imagen, que es la economía familiar. Si hacemos una inferencia en la imagen, vemos el marranito o la alcancía, que habla del ahorro, ¿cierto? Y la casa, la vivienda, el hogar, donde encontramos la familia. Entonces, nos dice que toda familia tiene la responsabilidad de proveer de lo necesario para sus propias necesidades hasta donde les sea posible. Administrar sabiamente las finanzas puede proporcionar seguridad y promover el bienestar de la familia. Entonces, los papitos y las mamitas deben volverse, pues, unos magos en la economía familiar, ya que la economía familiar está basada en lo que los papitos ganan al trabajar. Cuando los papitos trabajan, reciben una remuneración que es un dinero, llámese un salario mínimo o el salario que pactan, ¿verdad? Que es el dinero por el cual ellos realizan una actividad. Un ejemplo, si yo trabajo como maestra y recibo un salario de 1,5 millones, ese es mi ingreso, ¿verdad? Y con él suplo las necesidades de mi casa. Entonces, ¿por qué economía? Porque deben saber los papás cómo distribuyen ese dinero, ¿cierto? No es que los papitos ganen el salario y se van a comprar todo el salario en ropa o todo el salario en comida. No, ellos deben saber distribuir ese dinero que les llega, ¿verdad? Para suplir las necesidades. Pero ¿cuáles necesidades suplen los papitos? Suplimos la necesidad de la educación, de la salud, ¿verdad? De la recreación, de la vivienda, ¿cierto? Del vestido, ¿verdad? Y se suple con el empleo que ellos tienen, que es una necesidad, ¿sí ve? Al tener empleo, ellos pueden suplir esas necesidades, así como se ve en la imagen, la familia pensando en tener un carro, ¿verdad? La calculadora, el marranito, el ahorro que hacen los papás para las vacaciones, para que los niños estudien cuando sean más grandes, vayan a la universidad, ¿verdad? Entonces, la economía familiar es aquella que prevé cómo satisfacer y suplir las necesidades que se tienen en la familia. Entonces, básicamente la economía familiar se basa en los gastos y los ingresos que se gestionan dentro del núcleo de la familia. Entonces, el ingreso es la plática que ellos reciben por el trabajo, ¿verdad? Y los gastos, el arriendo, la comida, la pensión del colegio, el aporte que le hacen a la salud, ¿verdad? La recreación, el ocio, para ir al cine, para ir al centro comercial, los papitos deben tener un dinero destinado a ello. Pero también deben pensar en el ahorro. Todas las familias deben pensar en distribuir bien el dinero que ganan y dejar una porción para ahorro. Digamos que los papitos, todo el salario es 1 millón, el de la mamá es 1 millón y el del papá es otro millón. Es decir, que esta familia recibiría como ingreso 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos los satisface las necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Ellos empiezan a suplir, entonces destinan una parte para la alimentación, una parte para la vivienda, una parte para la ropa, el vestido, otra parte para las vacaciones. Ese 100% que son los 10 millones, se puede decir que un 5 o un 10% lo podemos guardar para ahorrar, no gastarnos todo el dinero, ya que se llegan momentos de la vida donde hay crisis en las cuales debemos utilizar esos ahorros, ¿verdad?
Ejemplo, lo que está pasando actualmente con la pandemia. Muchas familias tienen muchos problemas económicos en este momento, ya que no cuentan con ahorros porque no se han hecho, ¿verdad? Entonces, la economía familiar suple las necesidades básicas que se tienen en el núcleo de la familia con los ingresos y pensando en los gastos, pero también se debe destinar una parte al ahorro familiar, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el cuaderno? Vamos a escribir el título de economía familiar, la vamos a definir con esta y la vamos a suplir con esta. Este me lo van a escribir en rojo, ¿listo? Y yo en el portafolio les voy a dejar una actividad de economía familiar, ¿listo? Entonces espero que haya quedado relacionado el tema de las necesidades básicas con la economía familiar y el ahorro que se debe hacer en las casitas, ¿listo? Espero que estén muy juiciosos y que el tema haya quedado un poco más claro.